Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo, señora tutora, y a todas las personas que pueden observar el siguiente producto audiovisual. Les habla el patrullero de Valencia y mi compañero Cristian Triviño. El día Buenas de noches. hoy, mediante el presente producto audiovisual, queremos dar cumplimiento a la tarea número 2 del curso de políticas educativas o bases de datos y normas de referencias educativas de la licenciatura en educación comunitaria de la ASGIL. En el desarrollo del contenido audiovisual vamos a abordar tres temas muy importantes, como el tema de la historia de la educación, el tema del sistema educativo y qué son las políticas públicas. Entonces, sin más preámbulos, haremos eh, continuidad al siguiente producto audiovisual. Voy a compartir pantalla. ¿Se alcanza a visualizar la pantalla, compañero? Perfecto. Como lo manifestábamos anteriormente, estamos dando cumplimiento a la actividad número 2 del curso de políticas educativas eh, de forma colectiva. Entonces, vamos a exponer o sintetizar la primera parte. Buenas noches, honorable docente, compañeros de este canal. Comenzamos con la historia de la educación en Colombia, época precolombina, antes de 1492. Educación por medio de la tradición y transmisión oral, mítica, hombres guerreros, mujeres con las labores domésticas. Primeros años de colonización desde 1492. La evangelización. A partir de 1527 empiezan a llegar los frailes españoles para evangelizar y adoctrinar a los indígenas. Antes del grito de independencia. Hasta 1810, la educación es teológica, catequista y solo para los más privilegiados, los hijos de los ricos, y solo dictaban materias como literatura, teología y filosofía. Seguimos con la independencia, dentro de los años 1810 a 1816, la famosa patria boba, en la cual pocos criollos intelectuales luego de la independencia ven cómo se divide entre federales y centralistas. En el año 1820 se da la creación de las escuelas de las primeras letras. Luego pasamos a la etapa del breve distanciamiento del clero. Desde 1837 empieza a darse una distancia entre la educación y la iglesia. En 1850 se ordena la liberación de la educación de la iglesia católica. Continuamos con la educación católico conservadora. Esta etapa comprende 1872 hasta el año 1880. Progresivamente se va devolviendo facultades a la Iglesia hasta convertirla en obligatoria. Se le entregó la educación a la Iglesia con la esperanza de que la moral cristiana cumpliera un papel socializador. Seguimos con la época de los años 1900, el fin de la Guerra de los Mil Días. Luego de este suceso, el país tuvo una reconstrucción político-económica. Nace la formación docente, se establecen escuelas rurales de 3 años de estudio, urbanas de 6 años. Para el año 1920, la educación es gratuita y obligatoria. Y en la época de 1920 hasta 1991, empiezan a nacer las reformas, las asociaciones bases del futuro. Asimismo, se da la creación del Ministerio de Educación, la Asociación de Educadores, la fundación del Patronato Escolar. Por último, ya para esta época, vemos las reformas progresivas a la educación colombiana. En 1991, la educación personalista neoclasista, la incursión de nuevas tecnologías, las cuales para esta época conocemos como TICs, tecnologías de información y comunicaciones, y en esta época, hasta la fecha, se aprecia el pleno ejercicio de la educación para todos. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias por su intervención. Pues allí nos hace una pequeña síntesis de todo el marco histórico de la educación. A continuación les voy a exponer el sistema educativo. Primero que todo, ¿qué es el sistema educativo? El sistema educativo colombiano es una estructura
que está encargada de educar y tiene varios actores que son fundamentales, como son los docentes, como son las universidades, como son las bibliotecas, y todo eso es con el propósito de adquirir un aprendizaje, un conocimiento a las comunidades del territorio nacional. Entonces es muy importante tener en cuenta que el sistema educativo se divide o tiene tres enfoques. Está la educación formal, que es la que nosotros conocemos normalmente, que es cuando los niños como tal tienen una etapa de preescolar, tienen la educación inicial, tienen la educación básica, tienen la educación secundaria, y es allí donde como tal obtienen ese título de bachiller académico, ¿sí? Dentro de educación formal, también podemos observar como tal que la educación superior. La educación superior como tal es aquella que nos otorga o nos da la oportunidad de realizar un pregrado, ¿sí? Entendamos que un pregrado es la forma o la capacidad donde podamos obtener un título técnico, un título tecnológico o un título profesional, ¿sí? Allí pasa a otra parte de la educación formal, la formación de posgrado, ¿sí? La formación de posgrado es como tal ya cuando usted finaliza su parte de pregrado, ya vaya a realizar un título o una especialización, un título de maestría o un título de doctorado. Como tal allí es como tal donde termina todo este proceso de la educación formal. Otro enfoque del sistema educativo es la educación para el trabajo y desarrollo humano y educación no formal. Es allí donde como tal se les dan capacitaciones a los empleados para que ellos puedan adquirir nuevas competencias para que puedan desarrollar sus cargos de forma efectiva, ¿sí? Cabe destacar que allí no está sujeta al sistema de niveles ni grados propios de la educación formal. O sea que como tal, pues cualquier empresa eh, puede construir una capacitación que como tal pueda ayudar a que su personal pueda adquirir nuevas habilidades y que como tal pueda no solamente ayudar al crecimiento organizacional, sino personal. Y por último, otro enfoque es la educación no formal. Dentro de la educación no formal, es como tal todos esos conocimientos libres, pueden decir empíricos, que podemos obtener nosotros los seres humanos. Eh, por último, les voy a sintetizar el tema de la política pública. El tema de la política pública es algo muy importante para nuestros contextos. Primero que todo hay que entender qué es una política pública. La política pública como tal busca es soluciones a problemáticas sociales, ¿sí? Para ello se requiere un proceso de planeación y como tal establecer unas metas a largo plazo o una visión a largo plazo. Asimismo, pues el tema de la política pública está enfocado en los derechos humanos, en el tema poblacional, género, diferencial, territorios y ambientes. Es decir, que como tal la política pública no excluye a ningún sujeto, ya que como tal busca es como tal la transformación total de este entorno y aportar a la inclusión social. Muy importante que para uno llegar a una política pública es necesario pasar por unos pasos, ¿sí? O por unas fases. Y es el tema de investigación y análisis que como tal es donde como tal nosotros identificamos la problemática. Miramos cuáles antecedentes se han visto y cómo afecta como tal el entorno, cómo atañe a los ciudadanos. La segunda fase es la participación, ¿sí? Que como tal es allí donde se hace como un equipo de trabajo, empezamos a profundizar acerca de la problemática y por último la concertación, que es donde nosotros empezamos a crear como estrategias integrales para llegar a edificar el tema de la política pública. ¿Para qué sirven las políticas públicas? El fin primordial como tal es transformar los entornos de forma positiva, ¿sí? Maneja varios componentes como el tema de la innovación, el dinamismo, la inclusión y la proactividad. Ese es el motivo, el objeto como tal de la política pública. Se estructura con ese propósito de aportar algo significativo a los planes y proyectos de los diversos entornos. Por otra parte, algo muy importante es el tema de las herramientas. Para llegar
aportar una política pública efectiva, debemos tener en cuenta las siguientes herramientas. El tema de la administración de recursos es allí como tal el equipo administra los recursos de forma efectiva con el propósito de que eh, se puedan cumplir con todos los propósitos en mente, que ya están como tal en el papel estipulados. Otro tema es la gestión de procesos y la planeación de las estrategias. Nosotros tenemos que velar, ¿sí? Cuando se crea una política pública, de que esas estrategias sean efectivas y en caso de pronto de obtener alguna falencia, pues tener alguna estrategia alternativa. Es muy importante tener en cuenta también que el tema de las políticas públicas son supervisadas o vigiladas por varios entes, ¿sí? Entre ellos está el Ministerio de Educación. Si estamos hablando, pues, como tal de una política pública que abarca el tema de la educación, el Ministerio de Educación es el encargado de garantizar que se respete y que como tal se cumplan con todos los parámetros que están establecidos dentro de esta política pública. Eh, por último, esperamos que ese producto audiovisual sea de gran agrado, que pueda impactar, que como tales pueda adquirir un nuevo conocimiento, que puedan entender o profundizar el tema de la historia de la educación, el tema del sistema educativo y el tema de la política pública. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una excelente noche. No sé si mi compañero Cristian quiere añadir algunas palabras o concluir con algo. Bueno, por último, y no menos importante que todo lo expuesto por el compañero y por el suscrito, me gustaría connotar que las políticas públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, una política pública de empleo, de vivienda o de educación puede debilitar o fortalecer comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la realización personal de los individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, tiene por un lado costos y por otro lado beneficios. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias por la intervención. También agradecer por su disposición para dar como tal cumplido con esta actividad número 2 del curso de políticas educativas. Que tengas una feliz noche y bendiciones. Muchas gracias.